Roma, fines del siglo XVI. Un cardenal acaudalado, un artista y la hora del escándalo. Bienvenidos una semana más a esta locura de historias de arte. Todos sabemos que un poco los escandaletes nos gustan, y si son de hace 400, 500 años mejor, porque tienen más onda. Si no, los culebrones no existirían, no existirían las novelas. Tiene que haber conflicto en la vida para que las cosas fluyan. Terminado el momento de reflexión, nos vamos a poner a hablar de algo serio. San Luis de los Franceses es una iglesia que queda en Roma, muy cerquita de Piazza Navona. Fue construida entre 1518 y 1589 con un fuerte aporte económico de los Valois, o sea, estamos hablando de Francia. Todos pusieron sus moneditas: Enrique II, Enrique III, Catalina de Medici, Carlos III, duque de Lorena. Todos aportaron para construir esta iglesia de estilo arquitectónico renacentista en el exterior, con una decoración interior más que nada prominentemente de estilo barroco. Dentro de la iglesia tenemos tres naves y tenemos distintas capillas a los costados. ¿Qué nos interesa de esta iglesia? Primero, que fue una iglesia referente para los franceses en Roma, y que ahí tenían sus capillas y sus lugares de entierro, todas, digamos, no solamente la curia importante francesa, sino también los ciudadanos más destacados de la sociedad francesa que vivían en Italia en ese momento. Y dicho esto, tenemos que hablar ahora de la capilla Contarelli. La capilla Contarelli debe su nombre a un cardenal llamado Mathieu Contarel. Italianizado sería Matteo Contarelli. Este señor, que nació en Francia y allí hizo sus primeros estudios en la universidad, conoció en su momento a un prominente príncipe y empezó a viajar en su compañía por Italia. Lo cierto es que en Venecia se enferma, y el médico que lo atiende tiene un hermano muy bien acomodado en Roma. No lo digo en sentido negativo, de una figura prominente de Roma, que lo termina presentando con distintas figuras de su talla, y nuestro amigo Mathieu termina incluso yendo al Concilio de Trento. Es decir, empezó a hacer una muy buena carrera. En 1565, Mateo compra esta capilla, la que hoy se conoce como Capilla Contarelli, para, su retiro más allá de la vida en la tierra, y pide para ello un programa iconográfico inspirado en su santo, que es San Mateo. Tal es así que termina contratando a Girolamo Muziano, que es un pintor italiano de estilo manierista, y a Giuseppe Cesari, el Giuseppino, para que haga los frescos de la bóveda. Lo cierto es que en 1585 Mateo Contarelli muere. No llega a haber terminado su proyecto, pero como buen previsor que era, deja a Giacomo Crescendi como, digamos, responsable de ejecutar su testamento y una importante suma de dinero para que esta iglesia se terminara. Crescendi lo que hace es contratar a un artista muy destacado en la Roma de ese momento, tanto por sus cualidades artísticas y por su talento, como por su vida personal. Este señor se llama Michelangelo Merisi da Caravaggio. Lo que se le solicita a Caravaggio es que confeccione 3 cuadros inspirados en la vida de San Mateo. Básicamente, la vocación de San Mateo, la inspiración de San Mateo y el martirio de San Mateo, que son los 3 cuadros que hoy por hoy existen y están en la capilla Contarelli. De hecho, si uno ingresa a la página web de la iglesia de San Luis de los Franceses, lo primero que tiene es un apartado que dice Caravaggio en la capilla Contarelli. Así importante es. Pero antes de meternos con estos 3 cuadros, vamos a hablar un poco de Caravaggio. La verdad es que la vida de Caravaggio da para 3 óperas, 4 novelas, 7 temporadas de serie de Netflix. Vivió poco.
pero vivió, no sé si decirlo apasionadamente, era un tipo complicado, digamos, no solo en su arte, que era un distinto, sino, bueno, en su vida personal. Pero bueno, datos biográficos mínimos: nació en Milán en 1571 y muere en Porto del Cole en 1610. En ese momento él estaba yendo camino a Roma, embarcado después de algunas aventuras por el sur de Italia, por Malta y otros lugares. Caravaggio es conocido por desarrollar e imponer finalmente un estilo llamado tenebrismo o caravallismo. El tenebrismo hace un uso muy fuerte de la técnica del claroscuro, es decir, una luz potente que ilumina lo que uno quiere destacar en el cuadro, los protagonistas, por ejemplo, del cuadro, y un fondo prácticamente oscuro, donde no necesariamente hay un paisaje o se integra en un entorno. Caravaggio trae las figuras que él quiere destacar muy de plano, muy cerca, las ilumina, las destaca, y además no es solamente esto, sino que también lo que él propone en sus obras es un acercamiento muy al natural de las personas, una mirada muy humanizada de las personas, donde, no sé, se le ven las arrugas, se ve si le faltan los dientes, se ve si son feos. No hay para nada una mirada idealizada de lo que se está representando. Y a Caravaggio no le importa si es un santo, si es un papa, si es Jesús o cualquier persona que anda por ahí. Los modelos que él toma son modelos del natural. De hecho, se dice que él no trabajaba con bocetos, directamente iba a la tela a trabajar y copiaba del natural. Entonces, lo que él veía en las calles de Italia, por donde andaba, era lo que él tomaba y en lo que se inspiraba para representar sus obras. Una cosa interesante de Caravaggio es que él no se propuso formar a nadie, no tenía taller, no tenía discípulos, tuvo una vida bastante desordenada Caravaggio, no era Carracci, ¿no? Formando gente, y sin embargo, digamos que inauguró todo un estilo que influyó a grandes artistas, digo, Velázquez, Murillo, Rubens. Bueno, Rubens quizás el más diluido, pero no es que no lo tuvo también. Es decir, fue como una corriente muy fuerte el tenebrismo en la pintura europea durante el barroco. Después se diluyó, pero realmente en un momento podemos encontrar en todos los países y en todos los artistas de la época una influencia muy fuerte de la obra de Caravaggio. Realmente era preponderante. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que hizo Caravaggio para la Capilla Contarelli. Y nos vamos a focalizar en la obra del escándalo, claro, que es San Mateo y el Ángel, o la inspiración de San Mateo. Es decir, San Mateo con su parte del tetramorfo, digamos. Ustedes me dirán, bueno, Aldi, a ver, esto está expuesto en la capilla, es Caravaggio, así no nos cabe ninguna duda, vemos la luz, vemos el contraste del claro oscuro, nos podrá gustar más o menos, pero ahí está. Y yo les digo, sí, pero esta es la segunda versión de San Mateo y el Ángel. ¿Por qué? Vamos a ver la primera. Lo primero que vamos a notar y les tengo que decir es que esta obra la vamos a ver en blanco y negro, porque es una fotografía y es lo que nos queda, ya que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque esta obra a partir de 1815 estaba en el Kaiser Friedrich Museum de Berlín, que fue bombardeado y la obra se perdió. ¿Cómo llegó a Berlín? Bueno, porque la terminó comprando un banquero prominente, nobiliario, llamado Marqués Giustiniani, para su colección. ¿Y cómo esto terminó en la mano de una colección privada? Bueno, básicamente porque esta obra que estamos viendo acá fue rechazada por la propia iglesia para ponerla en la Capilla Contarelli. Si yo le digo que hay 3 puntos de conflicto muy fuertes y muy delicados para la iglesia, ustedes van a decir, ¿qué? Hay un ángel y un santo. El ángel. Se creía que ya para el Renacimiento se había superado todos los debates habidos y por haber respecto de los ángeles. Paréntesis, les voy a dejar acá el link del video de los ángeles arcabuceros, donde ahí vemos también otro momento en el que entra en crisis a partir del barroco esta idea de cómo se debían representar los ángeles. Lo cierto es que para el momento del Renacimiento ya teníamos bien en claro que los ángeles eran asexuados, etéreos, que estaban mucho más en el cielo
y bastante lejos de la Tierra, que tenía una entidad divina y que no representaba ningún tipo de característica humana. No puedo dejar de traer el ejemplo por excelencia de todo esto, que es Frangélico, donde vemos las características de ese ángel. No tiene nada de humano, no tiene nada que ver con lo terrenal ese ángel. Bueno, ¿y qué es lo que vemos en esta obra de Caravaggio? Vemos un ángel, en principio casi andrógino, ¿no? Tiene características muy femeninas, pero también medias masculinas de niño, diría, más que nada. El ángel está en la tierra, está pisando la tierra, está casi recostado sobre San Mateo. O sea, un niño prácticamente recostado sobre un anciano, con su mano sobre la mano de San Mateo, lo está tocando. Tiene hasta ombligo el ángel. El ombligo es una fuente de conflicto. ¿Qué es, un humano? ¿Por qué tiene ombligo el ángel? Segundo punto. Hablemos de San Mateo. San Mateo está sentado. Es un viejo, casi parece lumpen, con una ropa media andrajosa, sucio. Se le ven las piernas. Se le ven las varices. Tiene las manos toscas y no sabe cómo agarrar el libro, como si fuera un analfabeto, como si no entendiera qué es lo que está pasando. Como dijera, bueno, yo tengo que escribir los evangelios, pero no entiendo nada. No sé escribir y no sé qué tengo que poner acá. No sabe sostener el libro lo tiene entre las piernas están cruzadas, dando la sensación de que se le va a caer porque no sabe qué hacer con eso. El tercer punto que vemos acá es el conflicto o el debate sobre el libre albedrío. Recordemos lo siguiente: Reforma protestante contra Reforma católica. Uno de los puntos de debate fue el tema de la naturaleza, de la autonomía, de la libertad del ser humano, más allá de la voluntad divina y de la gracia. Es decir, el ser humano, de alguna manera, la Iglesia decía que tenía la potestad de elegir. Y acá eso no está representado en absoluto. Es decir, si ustedes ven el ángel, no solamente le está dictando, sino que le está sosteniendo la mano para que escriba. Está diciendo, tenés que escribir esto. Entonces no hay ningún tipo de autonomía, ni sabiduría, ni decisión por parte de San Mateo sobre lo que está sucediendo, sobre lo que está, digamos, representando o escribiendo en los evangelios. Y esto iba en contra totalmente del programa de ideas que se pretendía transmitir desde la Iglesia. Es decir, estaba todo mal con este cuadro. El ángel no parecía un ángel y parecía totalmente sexuado, tirado sobre San Mateo. San Mateo era un viejo analfabeto del pueblo, que estaba todo roñoso, con la ropa harapienta y no sabía ni cómo sostener un libro. Y encima de todo eso no era capaz de tomar sus propias decisiones, porque la medida en que está representado como un analfabeto ignorante, ¿qué decisión podía tomar sobre lo que estaba escribiendo si el ángel le estaba moviendo la mano? Además de eso, piensen que están los dos en el mismo plano, o sea, el ángel, que se supone que es un ser celestial, está a la misma altura que San Mateo, o sea, están igualados en calidad terrenal, si se quiere. Hay contacto físico. El primer argumento que se esbozó para rechazar esta obra fue que, bueno, no se podía representar así un santo. No se metieron tanto con el ángel directamente a decirlo porque, bueno, creo que no se quería abrir este debate nuevamente. Pero bueno, lo cierto es que, a pesar del escándalo que se armó cuando Caravaggio presentó esta obra, le dijeron que hiciera otra. Por lo menos le dieron la oportunidad de hacer otra. Y Caravaggio, muy expeditivo, estamos hablando de estas obras, fueron entre 1599 y 1600. O sea, las hizo rapidísimo. Caravaggio, expeditivo, presenta una segunda versión que sí fue aceptada y que es la que vamos a analizar un poco ahora. Voy a ir poniendo la otra también versión para ir viendo los cambios. Lo primero que vemos es que el ángel ya no está en la tierra. Está desde arriba, desde el cielo, dictando o inspirando las escrituras. Lo otro que vemos es que, bueno, San Mateo ya aparece una persona ilustrada, vestida con unas telas un poquito más elegantes.
Ya no se le ven las piernas ni el físico, lo único que se ve son los pies, que para los santos está muy bien. Tiene una postura de estoy escribiendo, o sea, de tener en claro lo que está haciendo, de su propia decisión sobre esto, y de cómo escribirlo, ¿no? Está casi en una postura tipo Erasmo de Rotterdam, ¿no? Arrodillado sobre un banco en posición de escritura. El libro está apoyado sobre la tabla o sobre la mesa, y no parece que Mateo no sabe qué hacer con eso. Y para que no les quede ninguna duda de que tenemos personas importantes, unas santas y otras divinas, en el caso del santo, Caravaggio además le hizo un halo. Esto era lo que querían ver, ahí lo tienen. Que realmente repensó todo Caravaggio. Pero la Computo no claudicó algunas cosas. Por ejemplo, no puedo dejar de mirar que el banco sobre el que está apoyado San Mateo está como a punto de caerse o tembloroso. Hay duda, está la firmeza de la escritura, pero también está la duda sobre esto. Es interesante. Otra cosa que sí también hizo Caravaggio para quedar bien con sus contratantes es que, si ustedes ven, no hay cruce de miradas entre el ángel y San Mateo. San Mateo está mirando la mano del ángel, donde el ángel está dictando versículo a versículo. Y el ángel está mirando lo que está escribiendo y se está mirando las manos también. O sea, no hay cruce de mirada tampoco, no hay contacto entre algo terrenal y algo celestial, por lo menos no contacto íntimo, como sí se veía en el otro cuadro. Pasamos de una escena muy íntima, muy, no sé cómo decirlo, muy cotidiana, muy terrenal, a algo totalmente inspirador y un momento místico. Hay una gran diferencia en uno y en otro. Lo que sí tienen los dos, por supuesto, es la mirada de la luz, el fondo completamente oscuro, lo cual nos permite resaltar al ángel, a San Mateo y el libro que está escribiendo, que es un contraste muy muy fuerte y es lo que más destaca, y es, donde Caravaggio quería poner el primer plano, ¿no? Si ustedes ven, son las figuras como que se nos vienen, las vemos, ¿no? Están delante nuestro y no podemos derivar la mirada para ningún otro lado, porque lo que hay en otro lado es nada, es oscuridad, eso es tenebrismo. Y por otro lado, si bien el ángel está claramente como una entidad divina y el santo está claramente como un santo, a ver, los cuerpos son como muy humanos, en el caso del ángel es un joven con músculos, con la expresión de las manos muy reales, muy naturales. San Mateo está también como en una postura humana, no deja de ser un señor mayor, solo que es un señor mayor que ahora se ve como sabio, como que sabiendo lo que está haciendo, como consciente de lo que implica su tarea para la iglesia, pero no deja de ser un ser humano. O sea, Caravaggio rehizo las cosas, pero no dejó de ser Caravaggio. Y antes de cerrar toda esta historia del escándalo, vamos a permitirnos pensar qué es lo que quiso hacer Caravaggio en estas obras, con las dos, con la primera, pero también con la segunda. Si nos ponemos a pensar lo que fue el debate de la Reforma en cuanto a la crítica a la Iglesia Católica por la venta de bulas, por el comercio desmedido, por la avaricia, por la falta de humildad, vemos que Caravaggio de alguna manera hace pintura religiosa, trabaja para la Iglesia Católica, pero no deja de tomar sus modelos de la gente común. Para Caravaggio, San Mateo era alguien del común, tenía que ser alguien como cualquiera de nosotros, no esa figura noble, vestida suntuosamente, rodeada de riquezas, que podía representar un papa o un cardenal. Yo creo que él aplicó de alguna manera una mirada un tanto de la Reforma, o se hizo eco un poco de la crítica de la Reforma, en lo que él aplicó a su obra. También digo la segunda versión, porque es muy humano el San Mateo que está ahí. Sí, le puso el halo y demás, pero podría ser tu abuelo, mi abuelo. Abuelito, dime tú, porque yo en la es alguien del corriente. Yo creo que de alguna manera él trataba de transmitir un mensaje un poco más de humildad y de acercarse mucho más al pueblo o a la mirada del pueblo y distanciarse un poco de toda esta mirada tan aristocrática, tan pedante y de riqueza que había en la curia romana. Creo que el mensaje final de esta obra, de todo este escándalo, es eso, más allá de algunas cuestiones que tienen que ver muy
puntualmente con los debates adentro de la iglesia misma, respecto de los ángeles, respecto del libre albedrío, y porque la iglesia católica realmente es una iglesia que ha tenido infinitos debates y los sigue teniendo. Pero creo que de alguna manera Caravaggio, trabajando para la iglesia católica, haciendo mucha pintura religiosa como la hizo, no dejó de tener una mirada bastante crítica, que no es algo nuevo, pensemos... si nos vamos al Renacimiento, pensemos en una persona como Miguel Ángel, que también trabajó y era un gran creyente, pero que la cosa de la crítica a lo que pasaba en la iglesia romana en ese momento le pegaba. Creo que hay una línea ahí que se va inaugurando con Miguel Ángel, porque bueno, estos artistas estaban formados, pensaban y también veían y vivían su época. Hemos llegado al final de esta historia, sigo con mi desafío de no pasar de los 15 minutos, sospecho que no va a suceder, pero capaz que sí, por ahí tenemos suerte y me dan un premio. Les agradezco como siempre que hayan llegado hasta acá. Les agradezco infinitamente que estén mirando y compartiendo todos los viernes este rato para las historias del arte. La verdad es que cada vez me entusiasma más. Como siempre, si quieren que hablemos de alguna obra, de algún artista, de alguna corriente, de algún tema puntual relacionado a la historia del arte, bienvenidas las ideas, bienvenidas las críticas constructivas. Les dejo mis contactos aquí y por las redes y en la cajita de información y nos vemos el próximo viernes. Mathieu Contrel. Mi francés no se está muriendo de envidia en este momento, Resulta que Mathieu Contrel compró esta capilla para, cuando se muriera, pasar ahí el resto de sus días post-mortem. Me tomo un mate y vamos a tratar de hacer esto un poco más serio. Estamos hablando de un señor... Caramba, Lana. El tipo está pensando en la vida del más allá, la programa como corresponde, y yo me pongo a contar y así, me lo tomo a la chacota. Mate porque hay que calmarse un poco.